Buenas. Breve reflexión sobre Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay un grave problema con la denominación de los bautistas reformados, de los calvinistas, porque cuando nosotros decimos que Dios nos elige porque tenemos fe, que Dios nos ama y nos salva y nos otorga el don de la salvación porque tenemos fe, porque creemos en el mensaje, como dice la Biblia, creer el buen mensaje, ellos dicen que eso es imposible porque entonces Dios nos estaría escogiendo por algo que hay en nosotros. Cuando hablamos de la predestinación y les decimos que ya Dios de antemano sabía quiénes iban a creer en el mensaje y quiénes no iban a creer, y que por eso tuvo preferencia por aquellos por los que él sabía de antemano que iban a creer, y con eso hablamos del versículo en donde dice que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ya Dios sabía que Jacob sí iba a creer, iba a vivir por fe, pero Esaú no. Pero ¿qué es lo que nos dicen los bautistas reformados, los calvinistas? Que estamos diciendo que Dios nos escoge por algo que había en nosotros y que eso no puede ser así, que es imposible que Dios nos escoja por algo que hay en nosotros, porque entonces eso sería en contexto como que nosotros tenemos una obra y que por una obra nosotros estamos siendo escogidos. Entonces eso iría en contra de la misma teología de la fe. Fíjense que aquí hay una supuesta paradoja por parte de ellos que no es en absoluto una paradoja. Solamente que ellos no entienden el marco teológico en el cual el apóstol Pablo está hablando en cada una de sus cartas. Ellos están asumiendo que cuando nosotros decimos que Dios nos escoge y nos elige para salvación porque Él sabía que íbamos a tener fe o porque tenemos actualmente fe, esa fe que tenemos representa, como decir, una obra o algo que hay en nosotros que nos hace ser elegidos por algo que nosotros hicimos. O sea, eso que hicimos para ellos es tener fe, eso es una obra. Pero si tú te pones a leer las cartas del apóstol Pablo a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y solamente me voy a enfocar en este versículo, Efesios del 8 al 9, pero podría utilizar muchísimos más, tú te das cuenta que para el apóstol Pablo el concepto teológico de lo que vienen siendo las obras y lo que viene siendo la fe son dos cosas muy separadas la una de la otra, son diametralmente opuestas la una de la otra, no pueden ser lo mismo. La fe, compañeros, la fe no es una obra, así sea algo que sale de nuestro corazón, así nosotros seamos los que elijamos creer. Tú no puedes categorizar en el marco conceptual lo que viene siendo la fe en el buen mensaje con una obra. ¿Por qué? Porque la fe no es algo que tú estás haciendo, es algo que tú estás creyendo, es algo que tú le estás creyendo a Dios, que Dios hizo a través de Jesús, que es Dios hecho hombre en la cruz por nosotros. Lo que estamos haciendo es creer en la obra de Jesús, pero la obra fue total y absolutamente de Jesús. Jesús fue el que murió en la cruz, siendo santo y perfecto por nuestros pecados. No somos nosotros los que morimos por los pecados de nadie ni por los de nosotros mismos. Fue Jesús, Jesucristo, el que vino al mundo, vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Entonces, el creer en esa obra que Él hizo, la obra es de Él absolutamente, eso no es una obra propia de nosotros, eso es la obra de Él y nosotros estamos creyendo. Pablo separaba conceptual y teológicamente las obras de la fe. Ustedes no lo están separando, ustedes están asumiendo que prácticamente es lo mismo cuando nosotros decimos Dios me escogió por mi fe y me salvó por mi fe, y ustedes dicen, estás diciendo que Dios te escogió por algo que había en ti. No me escogió por algo que yo haya hecho, por un mérito propio. La fe no es un mérito propio, la fe, porque es fe en Jesús, es poner el mérito precisamente en Jesús, no en mí. Entonces, ¿qué es lo más razonable? Separar conceptualmente la fe de las obras. Entonces esa es la confusión que tienen muchos de ustedes. Ustedes piensan que viene siendo lo mismo, pero no es lo mismo. Y sí, Dios ya sabía de antemano quiénes iban a creer en alguna línea temporal de la historia, en general, en la cual hay historias particulares de cada ser humano que están siendo actores en esa línea de tiempo, y ya Dios sabía quiénes en su historia particular iban a creer, y entonces Dios los llamó y después los escogió, los salvó y al final los glorificará cuando llegue el momento.
cuando nuestros cuerpos sean transformados, cuando llegue el reino de los cielos absolutamente, seremos glorificados juntamente con Él, que es lo que dice la palabra. Pero ya Dios nos escogió porque ya Dios sabía quiénes iban a creer. Entonces, desglosando este versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, por gracia. La gracia es algo inmerecido, es verdad, porque no merecemos eso, no merecemos lo que Jesús hizo. Quiere decir que lo hizo, el Padre mandó a Jesús y Jesús hizo lo que hizo y el Espíritu Santo hace lo que está haciendo por absolutamente puro amor. Es inmerecido. Entonces la gracia, sí, es verdad que es una gracia inmerecida, pero es por medio de la fe. Dios no hubiese tenido gracia con ningún ser humano si ese ser humano no hubiese tenido fe. Y ya Dios sabía cuáles seres humanos iban a tener fe, por eso se anticipó. Por eso los predestinó, los llamó, los salvó y los glorificó. Porque ya Dios sabía, pero es un atributo de Dios el saber el futuro. Es solamente algo que Él puede hacer, saber el futuro correcto y exacto de cada situación. Nosotros podemos predecir cosas en la base a las probabilidades, en base a matemáticas, en base a cosas, pero nunca vamos a tener una certeza concreta. En cambio, Dios sí tiene la certeza de todo. Dios sabe. Entonces Dios predestina al que Él sabe que va a creer. Entonces, cuando aquí dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no se está refiriendo a la fe, se está refiriendo a la salvación, que eso también es una confusión. Ustedes creen que cuando aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ustedes están pensando que se está refiriendo a lo que, cuando dice, y esto no de vosotros, a la fe, ustedes están pensando que Dios tiene como decir una granja de hormigas y dice, bueno, a esta hormiga le voy a dar fe, a esta no, a esta sí, a esta no, a esta sí, a esta no, porque, claro, según lo que ustedes piensan, por medio de la fe y esto no de vosotros. O sea que la fe no es de nosotros. No, la fe la pone Dios en cada ser humano y solamente en el ser humano en el que Él puso esa fe, ese va a creer. Entonces ese es el que Él salvó. Entonces no es por nada que nosotros tengamos, que nos escogió, sino porque Él le dio la gana. Pues no, no es así. Porque sí existe un libre albedrío y a lo que se está refiriendo aquí en este versículo, cuando dice y esto no de vosotros, no es a la fe. No es que la fe no es de nosotros, sino la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe solamente es un medio para ser salvo, pero la salvación viene de Él, solamente Él salva. Entonces esto no es de nosotros, la salvación no es de nosotros es la fe, y Él ve esa fe y nos salva. Entonces la salvación es lo que Él se refiere cuando dice y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? ¿Cómo Pablo diferenciaba conceptualmente la fe de las obras? Bueno, la fe, todos sabemos qué es la fe. Certeza y convicción, como dicen hebreos. Certeza y convicción. Tiene que estar absoluta y totalmente seguro. No puede haber un ápice de duda para que sea llamado realmente fe, porque es convicción y certeza. Ahora, ¿cómo Pablo define conceptualmente las obras? ¿Por medio de qué? Por medio de la ley. Eso es el error en el que muchos evangélicos caen. Ellos quieren ser salvos cumpliendo mandamientos de la ley. Entonces, no, que los mandamientos no han sido abolidos, que la ley no ha sido abolida. Cristo no vino a abolir la ley sino a cumplirla. Exactamente, la cumplió por nosotros porque nosotros no podíamos. Entonces ahora entramos a través de Cristo en un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque si usted se queda en el viejo pacto, en el pacto antiguo, usted muere. Porque así usted sacrifica animales, machos cabríos o lo que sea que la ley mande anualmente, usted va a terminar muriendo en pecado porque usted peca cada 5 minutos. Eso quiere decir que ese pacto es insuficiente para entrar al reino de los cielos. Por eso es que los justos en la antigüedad no entraban directamente al reino de los cielos, sino que iban al seno de Abraham esperando la redención cuando el Mesías llegara, y fueron levantados del seno de Abraham una vez que el Mesías murió y todo eso y murió por nuestros pecados, fueron levantados al reino de los cielos. Pero ahora que estamos en este nuevo pacto, porque ya Él cumplió el antiguo, porque Él fue el único que pudo cumplir la ley al 100% en su totalidad, entramos en un nuevo pacto en el cual solamente 2 demandas pueden salvarnos, que son cambiar la disposición mental, o sea, lo que ustedes llaman arrepentimiento, que fue una mala traducción al español, pero en realidad es cambiar la disposición mental y quiere decir reconocerme como un pecador condenado. Ese es el primer requisito del pacto. Y el segundo es estar confiando en el buen mensaje. ¿Y cuál es ese buen mensaje? Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que también es Dios mismo encarnado, murió por nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Los que aún no hemos cometido, todos los pagó. Eso quiere decir que si yo creo que Jesús murió por todos los pecados, ya yo no puedo cometer ningún pecado que me condene. Así que yo, peque lo que peque, voy a ir al cielo. Yo puedo cometer pecados con los cuales Dios me discipline, claro que sí. Dios me puede disciplinar terrenalmente, puede venir enfermedad, puede venir muerte, puede venir
escasez, puede venir problemas terribles que uno va a preferir la muerte a seguir viendo esos problemas. Eso le pasa en la vida de un cristiano salvo cuando peca y hace lo que le da la gana. Yo no digo que el pecado no tiene consecuencias, sí las tiene. Pero si tú eres salvo verdaderamente y has cumplido todos los requisitos, entonces tú no puedes cometer ningún pecado que te condene, y hagas lo que hagas, no vas a ir al infierno porque ya Dios te salvó. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La salvación no es de vosotros, la fe sí es de vosotros, la fe es de ustedes. ¿Por qué? Porque la fe en el evangelio no es como otros tipos de fe, que tú le vas a pedir a Dios un carro y yo lo creo, Dios, yo lo creo que mi carro viene, lo decreto. Y después, bueno, Dios ve la fe y te da el carro. No, esto es un tipo de fe muy diferente. Esto es una historia, el evangelio es una historia, la historia de Jesucristo en la tierra. Las cosas que hizo, las cosas que dijo, las cosas que profetizó, lo que hizo en la cruz, esa historia. Morir por tus pecados. ¿Tú crees que esa historia realmente pasó? No estamos hablando de fe en algo que va a pasar, como que tú le pidas algo a Dios material, o que le pidas salud a Dios, o que le pidas que restaure tu familia. No, eso es algo que está en el futuro. Ahora, la historia de Jesús es una historia que ya ocurrió. Entonces, la fe en el evangelio es una decisión de creer en una historia que ya ocurrió. Cristo ya vino, Cristo ya murió por tus pecados, Cristo ya resucitó y subió al cielo. Entonces, tener fe en el evangelio es creer que esa historia es real, no verlo como un libro de fantasías, no verlo como una historia, como un mito, como una leyenda, no, sino como una realidad, algo que ocurrió. Ese hombre vino, ese hombre que es Dios encarnado y murió por tus pecados y resucitó y te salvó. Si tú crees en eso, entonces tú eres salvo, pero tienes que creerlo bien. Ese es el gran problema de muchas congregaciones evangélicas, que no echan el cuento completo, no te dicen todas las cláusulas del contrato, no te dicen las cosas al 100% como son, y tú tienes que creerlo al 100%. ¿Por qué? Porque te hablan de una manera ambigua, ¿no? Sí, Cristo murió por tus pecados. Ah, mira, fulanito, estás pecando mucho, te vas al infierno. ¿De qué te salvó Cristo? No fue de tus pecados, te vas a ir al infierno por andar pecando y haciendo lo que te dé la gana. Un momentico, pero ya va, ¿y Cristo no murió por mis pecados? Sí, Cristo murió por tus pecados, pero eso no significa que vas a hacer lo que te dé la gana. Si empiezas a hacer lo que te da la gana, te vas al infierno. Entonces, ¿qué? ¿Cristo no murió por los pecados completos? ¿Murió por qué? No, es que sí tienes que hacer algo. Cristo sí murió por tus pecados y tienes que tener fe en eso, pero tú también tienes que hacer esto y hacer lo otro, porque si no, entonces no eres salvo. Entonces no estás creyendo al 100% que Cristo murió por tus pecados, al 100%. Estás creyendo que murió por tus pecados un 50, un 60, un 70, un 90%, pero no un 100%. Incluso, si crees que murió por tus pecados un 99%, pero no un 100%, no eres salvo, porque el contrato es el siguiente. Tienes que creer, tener fe. El que no cree ya ha sido condenado por no haber creído. Tienes que creer al 100% para que se cumpla, para que se active la salvación en ti. No te explican eso, ¿verdad? Yo te lo estoy explicando aquí. Entonces tienes que creerlo. Yo no te estoy diciendo esto para que peques y hagas lo que te dé la gana. Aunque si tú lo quieres hacer, una vez que hayas creído, no te vas a ir al infierno. Pero ¿qué pasa? Dios te va a disciplinar, Dios te va a castigar. Puedes hasta perder la vida por andar jugando con los mandamientos de Dios. Puedes, pero no te vas a ir al infierno. Si tú realmente cumples los dos requisitos, las dos demandas, que son cambiar la disposición mental y creer el buen mensaje. Entonces, ¿qué te digo yo? Mira, deja de andar caminando de una manera ambigua con Dios. Porque si tú eres una persona que lee Biblia, que ora, que ayuna, que está en una congregación, que busca servirle a Dios, es porque tú has sido llamado, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero tú estás en el llamado, tienes la oportunidad de cumplir estas dos demandas que yo explico en cada uno de mis videos y ser salvo. Porque la salvación no es de nosotros, es de Dios, pero la fe sí es de nosotros. La fe es de nosotros. Así que tú eliges si tienes fe o no. Eliges creer esta historia que es el evangelio, creerla o no creerla. Tú eres el que escoge eso. Pero te advierto que si tú escoges no creer, lo que te espera en la eternidad es una eternidad de tormento, separado para siempre de Dios, separado para siempre de tu propósito como una criatura de Dios, que es alabar al Señor, estar eternamente con Él. Y vas a estar pagando en un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere, que es el infierno. Es un lugar que no fue creado para ti, ser humano, sino para Satanás y sus demonios, pero vas a ir allá porque tú estás tomando la decisión de no agarrarte de la cuerda de salvación, de no cumplir las dos demandas, que son cambiar la disposición mental, creer y saber lo que tú eres, un inmundo pecador, y confiar en el buen mensaje de que Cristo murió por todos nuestros pecados. Coge. Te lo digo a ti, cristiano evangélico, que crees que puedes cumplir la ley. No puedes cumplir la ley. Yo mucho tiempo intenté cumplir los mandamientos, la ley al 100%, vivir una vida íntegra. Todavía me sigo esforzando por vivir una vida íntegra a los ojos de Dios, según la Biblia, pero ya yo sé que eso no es lo que salva. Yo sé que no se puede cumplir la ley al 100%, que lo único que la pudo cumplir al 100% fue Cristo. Por eso es que nos pudo salvar. Si tú pudieras cumplir la ley al 100%, no necesitarías
que Cristo te hubiese salvado, pero no puedes. Entonces, ese es el grave problema. Los bautistas te dicen que si tú no vives una vida en santidad es que nunca fuiste salvo. Entonces prácticamente te están diciendo que tienes que cumplir mandamientos para ser salvo. Eso es lo que te están queriendo decir. Los pentecostales te dicen que tú tienes que hacer algo porque si no te vas al infierno. Si mueres en pecado y no pediste perdón, te vas al infierno. Están totalmente equivocados. No han entendido nada. Son unos fariseos que no entienden la teología cristiana como es. Entonces hacen estudios, hacen doctorados, hacen teología cristiana y no sé qué más, pero no entienden el sencillo mensaje del evangelio. Yo los invito a que estudien este contenido, vean mis videos para que alcancen la salvación. Muchas bendiciones.